Bienvenidos a todos. De nuevo estamos en otro podcast en Autoplenitud. Hoy tenemos a José de Nebilizando. Bienvenido, José. Es la tercera vez ya que estamos juntos. Me encanta compartir contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti también por esta oportunidad. La verdad es que eh, no me canso de decirlo, es un camino que cuando lo descubres ya no hay vuelta atrás. Es No, un constante estar aprendiendo y compartiendo, ¿no? Sobre todo eso, porque precisamente en la semana platicaba con mi hijo de eso, de que de nada sirve tener un talento, una habilidad si se guarda en el cajón, digamos, ¿no? Hay que compartir, el conocimiento es para eso. Entonces, yo, la verdad, agradecido y muy contento de estar aquí hoy contigo, Lonia. Muchas gracias por este espacio. muchas gracias a ti. Eres un gran divulgador del pensamiento de Neville y aquí en este programa, en este espacio, nos encanta Neville. Y no hay que cerrarse porque muchas veces, como yo soy estudiante desde hace muchísimos años del curso de milagros, y por mucho que esto sea una disciplina o, bueno, un aprendizaje, lo podemos decir de mil formas, pero estamos hablando del mismo contenido. No tiene por qué estar separado, creer en algo y luego intentar, porque a veces hablamos de Neville como si fuese que la ley de la atracción. No, no, es mucho más profundo que la ley de la atracción. Mm. No nos quedamos en la simple tengo que atraer algo. Esto no funcionó a casi nadie. De hecho, el libro El Secreto lo ha leído muchísima gente y bueno, y la verdad es que muchas personas no llegaron a entenderlo porque no se profundiza igual como, por ejemplo, puede hacer Neville. Si te parece, hoy el título sería Despierta al sueño, porque exploramos lo que significa vivir conscientemente dentro del sueño, porque nosotros somos los soñadores y los soñados. Entonces, Sí, eso es maravilloso, porque claro, como decíamos, hay muchas filosofías, disciplinas que lo dicen de mil maneras y en el fondo lo queremos separar, lo queremos disfrazar, hacerlo de diferentes maneras y en el fondo queremos decir lo mismo, la no dualidad, porque esto es no dualidad. Por mucho que empecemos con, bueno, como poco a poco, ¿no? Ah, sí. bueno, antes de que me alargue más, te voy a dejar hablar a ti, que eres Ok. el invitado aquí especial. ¿Qué significa para ti despertar al sueño? Es una gran pregunta. Fíjate que hace tiempo yo estaba escuchando una de las conferencias de Neville. Digo, hace muchos años, la verdad es que no recuerdo cuántos, pero fue de las primeras que escuché, que se llama Imaginación Despierta. Eh, y en esa conferencia, Neville habla de este despertar, pero lo hace ahora sí que a su manera, como conocemos a Neville, hace algunas referencias hacia la Biblia y con el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, pero llega a algo muy específico que a mí me dejó marcado y de hecho en estos últimos días he estado pensando mucho en ello, de ese despertar. Ese despertar para mí es regresar a tu origen, es decir, en la Biblia, si nos regresamos un poco, me voy a regresar un poquito hacia la historia para contextualizar qué quiero decir. Eh, Ahí en la Biblia, para los que están escuchando por primera vez, esto, Neville hace mucha referencia a la Biblia y a mí me encanta. De hecho, una de las cosas que más admiro de él es cómo la interpreta. eh, y me ha dado a mí ahora leerla porque yo crecí en una familia católica, apostólica, romana, o sea, todo lo que tenga que ver con religión. Yo crecí en ese ambiente. Sin embargo, nunca fui un practicante permanente, o sea, era muy esporádico el tema.
Y ahora que encuentro a Neville, empiezo a volver a leer, pero ya de otra manera, este libro. Y tiene unos mensajes, Donia, impresionantes. Ya cuando lo empiezas a leer con ese open mind, con esa mente abierta para comprender un poco más el mensaje que nos querían dejar ahí, yo encontré algo súper importante en el Génesis 1, refiriéndonos a lo que es el despertar. Dice en el Génesis 1, perdón, en el 2, que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño. Eh, Exactamente, lo dejó caer en un profundo sueño eh, para poder Dios quitarle una costilla y crear a la mujer, ¿sí? Eh, vamos, aquí no vamos a entrar, no quiero entrar en temas de por qué hombre, mujer, etcétera, pero sí, vamos a ese, entrar, vamos a entrar. Ahora que lo has dicho, vamos a entrar. ok, este, entonces ese versículo eh, viene después de que Dios dijo en el primero, así que en Génesis 1, que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y que todo era caos. O sea, hay un mensaje ahí al inicio que cuando Dios estaba creando, todo era confusión, todo era un caos. O sea, eh, entonces si tomamos literal el tema bíblico, pareciera como una historia, una cosmogonía, le llamo yo, en el sentido de querer entender desde un punto de vista místico y religioso lo que es el origen de la vida. Sin embargo, hay un mensaje ahí más allá. ¿Cuál es este mensaje? Que nosotros en este momento de la vida, incluso los antiguos y yo creo que muchas generaciones a lo largo del tiempo, nos hemos visto en este tema de estar en una plena confusión, o sea, en un pleno caos, desde lo individual hasta lo colectivo. Entonces, en ese caos es cuando tú empiezas a despertar, a ser el creador de tu realidad. Y ese despertar viene cuando tú haces lo que Neville llamaba el despertar de la conciencia, es decir, ser consciente primero de ser tú. O sea, antes de tu nombre, yo soy José. Antes de mi nombre hay un yo soy, una identidad. Una identidad divina que no tiene nada que ver con mi acta de nacimiento, ni con mi credencial de identificación, ni con nada, ¿sí? Ni con mis cuentas bancarias, ni con nada, ni con mi canal de YouTube, con nada. O sea, antes de todo eso hay un yo soy, hay una identidad divina que estamos dormidos con relación a su presencia en nosotros, ¿sí? Entonces, este tema de el despertar del sueño viene desde esos orígenes. Y entonces Dios creó todo en medio de la confusión y después crea al hombre a su imagen y semejanza. Y después de que lo crea, lo hace caer en un profundo sueño, ¿sí? Entonces, pero lo hace caer en un profundo sueño, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, después de que ha creado el jardín del Edén, ese jardín del que se habla ahí en el Génesis, desde un punto de vista personal y con base en todo lo que he estudiado de Neville, ese jardín es lo que Neville le llama que la creación ya está terminada. Entonces Dios pone al hombre en su jardín para cuidar su jardín, porque ya había incluso árboles, árboles grandes, ya había semillas, ya había frutos, ya había todo, ya había animales, ya había... Y Dios le dio el poder al hombre para tener ese control sobre todo ello, ¿sí? Entonces, nos colocan en ese jardín, ¿sí? Y caemos en un profundo sueño. Y esa tarea del ser humano es ese despertar.
de volver a conectarnos con esa identidad divina, con esa creación que desde el origen de los tiempos nos fue añadido, nos fue heredado de alguna manera, ¿sí? Entonces, para mí el despertar es eso, es regresar al origen. ¿Y por qué digo regresar? Porque estamos en un continuo avance de evolución del ser humano y lo hacemos con base en, digámoslo así, con base en todo lo que mi razón y mis sentidos me están diciendo que es. Y mi razón y mis sentidos están siendo dominados por algo externo a mí. Sociedad, gobierno, religión, muchísimas cosas. Entonces, lejos de estar creando o eligiendo, seleccionando conscientemente mi realidad, me estoy dejando llevar en este sueño por todo eso. Y sigo como soñador de este sueño dormido, no Exactamente. despertado. ¿Sí? No Para sé mí, si ahora, de entrada es eso. claro, ahora que decías lo de la Biblia, yo no me he atrevido a leerla entera. Pero sí que el curso de milagros también es como se parece pero sin la tergiversación, ¿vale? Como viene una explicación más realista, digamos, de lo que es, como lo había explicado en sus tiempos Neville, que más o menos era en 1940 y pico, y luego el curso creo que es más o menos en 1976 se escribió pues por un llamado interno, ¿no? Que eran pues unos psicólogos que lo escribieron, es decir, que además eran ateos. ¿Por qué lo digo? Pues no por nada, pero cuando has dicho lo de que Adán cae en un profundo sueño, en ninguna parte se ha mencionado todavía que Adán haya despertado. Así es. Sí, Toda- sí, Todavía está en todavía el no. sueño. Es decir, Sí, Adán cayó en el sueño y todavía está dormido. Es lo que claro. parece que está aparentando mientras estamos aquí creyéndonos que somos seres separados, ¿no? Entonces, claro, pues esas metáforas que ponía la Biblia y esas comparaciones, pues no, por ejemplo, a mí me gusta Neville como explica lo de asumir el deseo cumplido, cuando pues el hombre pues está con la mujer, ¿no? Y la mujer concibe, ¿no? Concibe ese deseo y eso es como una explicación, pues que para hacerlo como, claro, todo se malinterpretó, pero era para entender lo que era la realidad de la conciencia de Dios y lo que está expresando, que es todo amor, evidentemente, pero que estamos jugando un juego en Dios y que Dios se está recreando consigo mismo a través de creerse que está pues separado, ¿no? Bueno, Dios, es decir, Dios es el creador y nosotros pues somos los que creamos también a semejanza. Es decir, en nuestro mundo también somos nuestros dioses, pero se ha entendido tan mal el tema de la Biblia que se manipuló para, me imagino, para algunos beneficios, para, ¿no? Sí, Pero bueno, también, eso también forma parte del sueño. Es que, claro, no me puedo despistar en ese sentido. Esto forma parte del mismo sueño. Pero es que Adán todavía duerme. Y yo soy Adán. Y Adán y soy Neville. Y soy, pues todos. Todos en cada parte, ¿no? sí, claro. Sí, de hecho, ahorita dijiste algo bien importante, o sea, pese a que la Biblia trae una secuencia de eventos, sí, no señala como tal que Adán haya despertado. Sin embargo, habla de sus hijos, Caín y Abel, y que comió del árbol de la fruta, del fruto prohibido, etcétera.
pero después del sueño no se menciona en ninguna parte que haya despertado, ¿sí? Eh, ahora, todo esto eh, viene a colación al tema de, en la actualidad, ¿qué es lo que me mantiene todavía en ese sueño profundo? ¿Sí? Lo tocaba hace un momento, pero quiero profundizar un poquito más en ello, de que inconscientemente hemos tenido esta vida que tenemos actualmente en lo individual y en lo colectivo, porque hemos seguido ciertos patrones de comportamiento, de actitudes. Eh, Cuando tú comienzas a salirte, dirán por ahí, de la Matrix, o salirte un poco de este contexto, eh, empiezas a ver el círculo en el que estabas, ¿sí? O la Matrix en la que estabas, la comienzas a observar de una manera más consciente, es decir, empiezas a darte cuenta que en realidad tú estabas creando una vida, ¿sí? En la que ahora que te haces consciente de ello, no lo estabas haciendo de manera consciente. Seguías en ese sueño, eh, seguíamos en ese sueño dormidos profundamente, ¿sí? Neville por ahí en alguno de sus libros o conferencias menciona que ese despertar, después de que caemos en ese sueño profundo de Adán, ese despertar viene con el que llama el Nuevo Testamento a Jesús, esa parte crística que cada ser humano tiene, ¿sí? Ese despertar viene con ello, pero muchas veces queremos divorciarnos de alguna manera, por decirlo así, de esa identidad, porque todo ello está dentro de cada uno de nosotros. Uno de los temas que nos vamos a dar cuenta cuando lo pongamos en práctica es de que en este sueño nos estamos constantemente relacionando con personas, con situaciones, con objetos que al final del día nos sentimos de cierta manera um, no alineados con esa situación, con esa persona, con esa cosa, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque, diría Neville, no estás haciendo la voluntad de aquel que te envió. Es decir, no estás haciendo la voluntad de aquel que te puso en el jardín, cuidar tu jardín. Porque en el jardín, si Dios creó todo, entonces Dios también creó a la serpiente, ¿sí? Esa serpiente que le dio a Eva a comer el fruto prohibido. Entonces, muchas veces transgiversamos toda la información y, y es fuerte cuando te das cuenta de ello, de que eso que llamamos nosotros mal o que llamamos bien, fue creado desde el principio, desde el inicio de los tiempos, ¿sí? Según esta historia que se nos cuenta en el Génesis, ¿sí? Entonces, cuando tú logras comprender eso, cuando se logra comprender que dentro de este jardín llamado el Edén, hay la posibilidad de que tú lo mantengas como se había dejado, con esos árboles grandes, enormes, dice ahí en el Génesis, un jardín bello, hermoso, incluso rodeado por 4 ríos, ¿sí? Tú comienzas a hacer la voluntad de aquel que te envió, lo que decía Neville. Y la voluntad de aquel que te envió es esa, mantener el jardín
como se te dio, ¿sí? Pese a que vengan las malezas, las hierbas malas, lo malo, ¿sí? Y Neville descubrió algo bien bonito. Y los que han tenido la oportunidad de leerlo sabrán a qué me refiero. Neville descubrió ese tema de la revisión, las tijeras de podar, las famosas tijeras de podar de la revisión. Y ese es algo que te lleva de manera consciente, Elonia, a ese despertar del yo soy, ¿sí? A ese despertar de la conciencia divina que habita en ti. Y déjame profundizar un poquito más en ello, porque cuando tú terminas el día, lo que decíamos hace rato, y hay cosas desagradables que no te gustan, el jardín se ha llenado de maleza, tú tienes la posibilidad de revisar esa escena en tu acto imaginario, en tu imaginación la revisas y la reescribes a manera de cómo tú quisieras que hubiese sucedido. ¿Sí? Y en ese momento en que tú estás reescribiendo la escena en tu imaginación, no estás cambiando el pasado, literalmente, porque a veces entendemos que quiero cambiar el pasado. No, porque eso que estás haciendo, todo avanza hacia un futuro, inmediato o no, pero sigue avanzando como una secuencia, ¿sí? Entonces, cuando tú estás revisando eso que tú, esa acción o esa escena que tú revisas y reescribes en tu imaginación, avanza hacia un futuro, ¿sí? Entonces, si tú tuviste una discusión hoy con tu mejor amiga, tu mejor amigo, y no te gustó, entonces en la noche lo revisas y lo reescribes, a eso se refiere Neville, reescribes esa escena a manera de cómo quisieras tú que hubiese pasado, en donde ambos tuvieron un final feliz, ¿sí? Y entonces eso va a avanzar hacia un futuro, inmediato o no, pero va a avanzar. Ya no te vas a quedar con la sensación de que hubo una pelea, de que hubo una disputa, sino al momento de revisarla, la reescribes y ¡pum! Empiezas en un camino hacia ese futuro que tú ya estás reescribiendo, e imaginando. Pero aquí viene lo interesante, Elonia, porque cuando tú estás reescribiendo eso, entonces, ¿sí? Estás haciendo la voluntad de aquel que te envió. Estás cuidando el jardín, lo estás dejando en su belleza natural, porque no solamente estás cambiando tú, ¿sí? Sino estás cambiando la esencia de lo que tú pensabas de alguien. Y en la Biblia se nos dice que Dios no quiere perder ninguna de sus ovejas, ¿sí? Sino rescatarlas. Y si tú, con tu estado de conciencia, te bajaste a un nivel en el que eras igual a alguien, en el que no estás completamente eh, convencida o convencido de que es algo bueno para ambos, entonces en ese momento de la revisión, tú asciendes a nivel de conciencia y te lo llevas a ese nivel de conciencia a la persona y en un futuro no muy lejano, te vas a dar cuenta y vas a descubrir que esa escena que Neville llamaba la revisión está haciendo los frutos en ese jardín que tú estás cuidando. Y cuando haces eso, Lonia, empieza uno en ese proceso del despertar, el despertar de conciencia, el despertar de ese sueño profundo. No sé si me expliqué, ya me Sí, alargué, sí, perdón. no, no, perfectamente, perfectamente, sí, sí. Eh, esto que, bueno, como decía Neville, la revisión sería movernos al momento que se supone que sucedió algo donde nos movió de este jardín, ¿no? Entonces, también se puede llamar el perdón, porque el perdón también se ha entendido mal. Ah, El perdón no es una súplica de algo que yo soy culpable, sino que es, la palabra ya lo dice, que es dar constantemente. Entonces, el perdón
no es he hecho algo mal o tengo que perdonar, como nos hacían cuando éramos niños, que se supone que hacíamos algo malo, ¿no? Entonces decía, perdona, pídele perdón a tu amigo, a tu compañero. Y aquí es cuando el dolor se hacía más grande, José, porque esto no era perdonar. Esto era hacer real que me acabo de pelear y siento un dolor muy profundo, siento culpabilidad o siento rencor o rabia por el otro. Entonces, Sí, si no se hace un proceso de perdón verdadero, que es entregar esto a esa parte de mí que sí sabe que es una mente recta, que es la mente de la conciencia, que realmente puede ver eso como algo que he proyectado yo, no, no puedo sentir culpa porque es algo que yo misma he hecho, ¿no? Inconscientemente. Ahora que lo sé, cada vez que veo algo que no me gusta, pues digo, es que soy causa de todo lo que veo, porque claro, recuerdo que a lo mejor pues estoy viendo algo que no me gusta en el 3D, pero claro, esto lo he hecho yo, pero tanto si lo quiero creer como si no lo quiero creer, es que es algo que es así, porque es que no hay, es la ley. Entonces, ¿por qué la técnica de la revisión? Pues siempre y cuando perdonemos, pero no perdonar desde el dolor de que tengo que olvidarme de algo que creo que ha sido real, sino simplemente darme cuenta de que todo, todo, absolutamente todo lo que veo afuera es mío, porque es que si no, jamás, jamás puedo perdonar. Lo puedo esconder, lo puedo calmar, pero no lo puedo perdonar de manera real. claro. Sí, fíjate que eh, hay algo que leí en algún momento de Anthony de Melo, y él decía que perdonas cuando te das cuenta que no tienes nada que perdonar. Y aquí entra lo que estabas diciendo, o sea, uno es responsable de lo que está sucediendo en su vida. Y es algo que se dice muy fácil, pero al momento de encarnarlo cuesta mucho trabajo. O sea, a nadie nos gusta, todos queremos la palmadita en la espalda y, y que todo sea color de rosa, etcétera, pero cuando te dicen tú eres responsable de todo lo que está pasando, eso no nos gusta, no nos No, gusta, y me incluyo, porque al principio a mí me sucedió, o sea, no podía yo concebir esa parte de que yo qué tengo que ver con la delincuencia en la ciudad, o sea, yo qué estoy, si yo ni soy delincuente, o sea, etcétera. Todas esas preguntas te van surgiendo dentro de ese camino hacia el despertar. Y algo muy interesante que me di cuenta es de que cuando estamos en ese sueño, Lonia, en nuestros sueños somos inconscientes de lo que estamos haciendo desde nuestro interior. O sea, estamos actuando de una manera eh, inconsciente, lo vuelvo a decir, pero muchas de las veces es debido a todo lo que hemos aprendido desde edad temprana, ¿sí? Es algo que al momento en el que te lo quieres quitar de alguna manera, eh, cuesta trabajo porque es un bagaje de actitudes y de comportamientos y costumbres que traes arraigado ahí. Y quitártelo de la noche a la mañana no es así como el chasquear de los dedos. No es por fácil, pero no eso, es... ¿Mande? perdóname un segundo, porque me gustaría hacer hincapié en esto que acabas de decir. Me parece muy, muy importante. Claro, cuando decimos que cuesta trabajo desde la mente programada. ¿Por qué?
no está sí, hecha para eso. La mente programada está hecha para culpar, está hecha para separar, está hecha para protegerse la separación, ver al otro. Por eso cuesta trabajo, porque lo queremos hacer desde la parte de nuestra mente que no quiere ni está hecha para eso. Está hecha para todo lo contrario, ¿no? sí, Entonces, es la voluntad de decir, yo no sé, pero tengo una parte de mi mente que sí sabe, que es la mente subconsciente, ¿no? Entonces le voy a decir cómo tiene que ser, porque ella lo va a tomar tanto si es verdad como si es mentira, como real, ¿verdad? Entonces sustituimos estos pensamientos, pero la mente separada quiere ver el dolor, la culpa, la separación. Para eso está, para eso está, para que, para la supervivencia, que nada tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿no, José? Por claro. eso este trabajo no lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que enviárselo a esa parte de mí que se deja, digamos, fecundar o, bueno, no sé si digo la palabra correcta, pero sería como dejarse embarazar o fecundar o Sí, claro. como Sí, algo así, hacerse, ¿no? hacerse uno con la carne, diría la Biblia por ahí. Te haces uno con la carne, encarnas más bien esa persona que tú quieres ser, ¿sí? Porque una cosa es que digas que quieres ser algo, ¿sí? Y que pienses que quieres ser alguien, y otra muy distinta es, en verdad, encarnar eso. ¿Qué es encarnar eso? Vestirte con esa sensación, eh, agregarle esa emoción, ese, esos sentimientos de agradecimiento, de paz, de sentirte bien con lo que estás queriendo manifestar en tu vida. Es decir, eh, no porque quieras manifestar el perdón en sí, que digas, voy a manifestar el perdón hacia esa persona, no, sino es algo más profundo, es ir más allá de lo que es lo material. ¿Y qué es lo material? Recibir a lo mejor un saludo, un abrazo de esa persona que tú de alguna manera quieres o estás en ese proceso de perdonar, ¿sí? Hay una historia muy bonita, otra vez de regreso a la Biblia, es que te digo que de pronto me acuerdo de cosas, historias que he leído. Lean la historia de José, ahí en Génesis 36, 37, por ahí está. La historia de José es algo de lo que estamos hablando, del perdón, porque después de que José fue vendido por sus hermanos a los egipcios, ¿sí? José en ningún momento, según la Biblia, habla de ese rencor, pero sí estaba como molesto con ellos, estaba molesto con sus hermanos porque lo vendieron. Entonces, después de que José se hace un aliado muy importante del faraón, eh, después de ser vendido como esclavo, se gana al faraón interpretándole sus sueños. Fíjate, y hablando de los sueños, ahí se habla también de los sueños en esa historia de José. El faraón lo recompensa dándole el poder casi casi absoluto sobre todo Egipto. Entonces, ya que tiene ese poder, José, eh, sus hermanos llegan porque se profetizaba que Egipto iba a pasar y en todo el mundo, en ese momento, 7 años como de situaciones precarias, malas. Entonces José lo que hizo durante esos
años previos a que sucediera esa profecía de que iba a estar todo mal, eh, fue recabando trigo, comida, etcétera. Entonces la empezó a vender y uno de los compradores fueron sus hermanos. Entonces sus hermanos van y le compran, José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él, ¿sí? Y José, en lugar de vengarse, ¿sí? De tener ese pensamiento de venganza, pareciera como que lo tiene, pero más que venganza, quiere un acercamiento hacia ellos. Entonces se acerca hacia ellos, los tiene enfrente y les da provisiones y les da dinero y les da todo y los regresa a su casa nuevamente. eh, pero sus hermanos regresan nuevamente a comprar con él. Y ahí es, en esa ocasión, en esa segunda ocasión es cuando ya José les dice, yo soy aquel hermano que ustedes vendieron. O sea, los enfrenta, sí los enfrenta. O sea, ese es yo creo que el verdadero perdón, enfrentar tu situación tal cual, como es, sin ah, vamos, hacerlo grande, inmenso, sino como es, como fue. Dice, pues es que ustedes me vendieron a los egipcios, y ahora ¿dónde estoy? ¿Sí? Entonces, ese sentimiento del perdón me hizo recordar ahorita esta historia, porque después de todo ello, José se hace presente, la escena en sí, como así como me la imagino, es de que estando en ese palacio donde vivía José y frente a sus hermanos, José se acerca y los abraza y con llanto en su cara, decía ahí en el Génesis. Entonces yo creo que esa clímax, esa parte es el verdadero perdón. Cuando olvidas lo que sucedió, ¿sí? Y te encarnas en ese ser que estás siendo ahora. Y ese ser que estás siendo ahora, como bien lo dices tú, no está dotado de todas esas programaciones pasadas. Porque si José hubiese hecho algo diferente, hubiera dicho, no, es que ustedes me hicieron mal, entonces ahora me las van a pagar y van a ver y y casi casi los voy a mandar fusilar, ¿no? Entonces no fue así. Lo enfrentó, perdonó, los abrazó, continuó. Yo creo que esa parte tiene mucho que ver con eso que estamos hablando. Qué bueno, José, porque imagínate como la canción de John Lennon, ¿no? Mm, Imagina. Entonces, sí, es muy bonita esta canción, pero es que podría ser real, porque si tú desde tu yo soy eres consciente de todo, imagínate cómo se vería el mundo. Porque igualmente estaríamos en el sueño porque queremos jugar todavía y lo tenemos que reconocer, creemos que hay todavía algo que nos atrae en este mundo, ¿no? ajá, Porque si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, nos hemos comprado este billete y estamos aquí, en esta dimensión, porque tenemos todavía cosas que nos atraen. Pero esto también lleva la dualidad, porque si lo que nos atrae, pues nos da una satisfacción y un placer, luego sabemos que en la otra cara de la moneda está el dolor, porque hemos creído que somos este personaje. Pero más allá de esto, el tema de ese perdón que estamos hablando es lo que realmente nos libera, incluso en este mundo, en esta experiencia y en esta dualidad, porque s- se puede ver como un sueño feliz, se puede ver como un sueño, sabes que estás soñando, pero estás soñando un sueño feliz, no una pesadilla de miedo, ¿no? Entonces es muy diferente. Sí, es verdad, claro, todavía estoy encarnado, todavía estoy en un traje de carne, creo que todavía estoy, pero de otra forma, se puede vivir de otra forma.
Imagínate, José, que muchísima gente aplicara esto que estamos aplicando, que no se hicieran los oídos sordos, que no Así nos es, dejáramos llevar tanto por lo que nos muestran los sentidos, aunque fuera solo escuchar y dar cabida a un espacio de, y sí, estoy equivocado y quiero ver y puedo ver las cosas de otra manera, pero es que nadie quiere reconocer que está equivocado. así es. Desde el ego no, porque el ego siempre quiere tener la razón. Sí, sí, desafortunadamente sí. Eh, ahora, esto, hacerlo es un reto muy grande y es un reto personal en el que una vez que te metes, diríamos al principio, ya no hay vuelta atrás. O sea, es un constante estar practicando. Eh, yo siempre les digo ahí en mis sesiones, ¿quién ha aprendido a andar en bicicleta viendo un video? Yo creo que nadie. Entonces, tienes que subirte a la bicicleta. O sea, te vas a caer dos, tres veces en este proceso de ya ser consciente y seleccionador de la vida que quieres. Va a haber de pronto muchos altibajos, o sea, muchos bajones, diríamos, acá en México, en el que sientas que no avanzas, que no vas, que no puedes, que no ves salida. Pero recuerden siempre eso, cuando estén en esa situación, recuerden lo de Génesis 1, que cuando Dios creó el cielo y la tierra, era un completo caos. O sea, dentro del caos, Dios creó el mundo, ¿sí? O sea, por eso decía al principio, si nos tomamos literal la historia, pues no le encuentras como sentido, ¿no? Bueno, si no había creación, entonces ¿cómo existía ya el caos? ¿Cómo No, es y que ya existía? aparte el mundo cómo fue creado si realmente está en mi mente. Ajá, entonces es eso. Entonces, cuando ya lo empiezas a analizar desde otro punto de vista, comienzas tú a hacerte consciente de que realmente la situación en la que estás viviendo, tú fuiste el principio y el fin, puede ser, de esa historia, ¿sí? Tú puedes ser el alfa y el omega. Pero aceptar eso, Lonia, es un proceso un poco difícil, no imposible, sí, pero es un poco difícil por lo que decíamos hace rato. Estamos acostumbrados a otras cosas. Estamos acostumbrados a que alguien más nos resuelva las cosas, la vida, ¿no? Sí, sí, pero llega un momento que es demasiado doloroso y muy pesado, ya hay algo que te está llamando. También yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, pero esto es un camino de valentía. Y sí, es, te enfrentas contigo mismo, te enfrentas con tus propios demonios. O sea, muchos Sí, piensan que sí, porque muchos piensan que eres la persona amable, sonriente, feliz, contenta, pero cuando haces este proceso de introspección, dice Neville, para nada. cuando empiezas a meterte en esa profundidad del hoyo del conejo, te das cuenta que hay ciertas versiones de ti que no habías de alguna manera discernido que estaban ahí. Entonces, enfrentar esos demonios que traes dentro requiere de valentía, sí, mucha Eso valentía. mismo estamos hablando del principio que hemos dicho, estamos aprendiendo continuamente. Claro que no estamos, que esto no es fácil, porque hay que enfrentar, como tú dices, muchos demonios, muchos. Yo me he encontrado con cada demonio mío que no te lo puedes ni imaginar. Sí, sí, te entiendo. O sea, y me río porque me acuerdo yo de cosas también que cuando tú haces ese tipo de introspección, te das cuenta que hay algo en ti que te está llevando hacia un lugar donde no quieres estar, pero es esa versión de ti que no dejas morir. O sea, está tan arraigada en ti que dirás, yo dispensa, estamos biológicamente programados para eso, pero no estamos biológicamente programados para ser la misma persona de siempre. Ahí es donde entra el cambio. Ahí es donde tú entras y dices, a ver, ya, pum, punto.
Me va a costar, sí. Es que yo quiero estar a dieta, pero me encanta el pan, ¿sí? No, no puedo dejar el pan. O sea, no, esa es una versión de ti que te está llevando a una dieta que no quieres hacer. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. O sea, muchos quieren un cambio a lo mejor en su trabajo, en su relación, en su negocio. eh, Sin embargo, ese cambio, ese brinco que quieren dar, no lo dan porque están como sosteniendo esa vieja versión que no se dan cuenta que no los deja avanzar. Si tú quieres un cambio en tu empleo, pero estás peleando mentalmente con tu jefe todo el día y todos los días. Entonces, ese cambio no se da porque mentalmente estás peleándote con alguien, ¿sí? No has soltado Claro, esa situación. Y con las relaciones de pareja pasa algo similar. Quieres un cambio, pero mentalmente estás peleando y estás recreando cosas, situaciones. Y hay un dicho aquí en México que dice, no sé si por allá esté, pero aquí antes de que yo recuerde, decía, piensa mal y acertarás. O sea, sí. espérate. Y si piensas bien, no acertarás también, ¿no? Entonces, estamos metidos en ese embrollo de no querer abandonar esas versiones que nos llevan, esas versiones de nosotros mismos que nos están orillando hacia lugares que no queremos estar. Y de pronto queremos que el gobierno cambie, que la pareja cambie, que mi jefe cambie, que el clima cambie. O sea, queremos que cambie lo externo, pero lo interno lo queremos dejar igual. Y así no funciona. Porque claro, como uno de mis demonios es que continúo viendo afuera y creo que es la causa de mi malestar, cuando Sí, realmente soy yo la causa de todo, porque lo estoy manifestando yo, lo estoy proyectando, soy tan hija de Dios que lo estoy haciendo igual que Él, pero en versión más pequeña. Así que por eso, cuando te tienes que reconocer como lo que tú eres, parece que es muy difícil y muy complicado. Tú, José, ¿qué malentendidos frecuentes tienen tus asesorados, las personas que haces tus asesorías? ¿Qué malentendidos notas que cuando comienzan a aplicar estas enseñanzas? Am, ¿Qué notas yo, más? yo creo que eh, es muy común el tema de la inmediatez. No sé si ese tema lo tocamos la vez pasada, pero eh, ese es un tema muy recurrente en mis sesiones. Como que la gente quiere ya lo que quiere manifestar. Algo bien importante que siempre les recalco es que hay que ser igual de disciplinados, porque alguien dijo una vez, es que te falta disciplina, y eso no es cierto. Yo creo que disciplina tenemos todo el tiempo, porque somos disciplinados para tener lo malo en nuestra vida, lo que no nos gusta. Tenemos cierta disciplina para estar pensando mal cómo va a ser mi día, cómo me va a ir por el tráfico, cómo me va a ir en mi trabajo si mi jefe todos los días me regaña, cómo me va a ir con mi pareja si todos los días peleamos, cómo me va a ir en, etcétera. Entonces, estamos siendo disciplinados para eso, pero no nos disciplinamos para lo bueno. Cuando se te da un camino diferente, y dices, a ver, si tú en las noches revisas tu día y lo reescribes, entonces vas a poder cambiar hacia el futuro eso que no te gustó. Y eso también es disciplina, pero esa disciplina no la queremos. Queremos la disciplina de lo malo, en el lugar donde me siento cómodo, porque si me sacas de mi zona de comodidad, no me gusta, me siento incómodo. Entonces, la gente escucha que imaginar que era la realidad y con los ejemplos que da Neville y con las experiencias que he tenido la oportunidad de compartirles, muchas veces piensan que esto es así,
que si tú imaginas hoy que mañana tienes ese dinero, ese trabajo, y llega mañana y no ves nada, no ves ni siquiera algún atisbo de, de que eso venga en camino, te desanimas y dices, wow, esto no funciona, esto no sirve. Mucha gente llega a mí así. Es que yo he estado manifestando, he estado creando y de pronto todo se me vino abajo o gente que está iniciando. Oye, es que escuché que 3 días tengo que imaginar, pero fíjate que ya pasaron 3 días y no veo nada. Entonces, mucha de la gente, la mayoría de las veces, piensa en esa inmediatez y eso causa cierta ansiedad. Meterse en esos temas de inmediatez te, te mueve hacia es un mundo de ansiedad y pierdes la esencia de hacia dónde quieres ir, ¿sí? Pero es eso, es algo que veo comúnmente en ello y a veces también un poco de la comparación. Sí, de que es que ella sí pudo, yo no pude, es que él sí lo hizo, yo no tengo, es que sí, la comparación. Entonces, eh, diría Jesús ahí en el Nuevo Testamento, eh, estás viendo la polilla en el ojo de tu vecino, pero no ves el tronco que está en el tuyo, ¿sí? Entonces, dejemos de ver lo externo, dejemos de ver a la gente, qué hace, qué tiene, por qué la tiene, ¿no? Y cierra los ojos y ve hacia adentro, ¿qué hay? ¿Qué es esa versión que tienes que dejar atrás, que tienes que dejar morir para que avances? Porque esa versión te mantiene con unos grilletes enormes y no te das cuenta. Entonces, es eso, Lone. En resumidas cuentas, es algo de inmediatez y comparación un poco también. Qué bueno, porque ahí es cuando estás manifestando que tú no eres, porque eso sería como una especie de falta de fe, de que tienes necesidad de que se reafirme algo que tú todavía no lo has integrado como algo real, ¿no? Sí, Entonces estás pidiendo señales, sobre todo muchas veces, como llama Neville, el puente de incidentes. Cuando está el puente de incidentes, a veces puede suceder caos, porque se tienen que mover muchísimas piezas para para que se dé tu creencia, claro, ¿no? Entonces, sí, como la parte de la mente programada no sabe, pues deja de confiar y entonces cree que esto no funciona. Pues esto funciona al 100% porque esto no puede dejar de funcionar. Entonces, por una parte, la inmediatez es la falta de fe, sería. sí, podría ser la falta de fe. eh, y más allá de la fe, de confianza en uno mismo, ¿no? Esa parte de que tu esencia, tu confianza la depositas en la cosa deseada y no en ti. O sea, ahí es donde hay como una línea muy delgada, y de hecho Neville lo menciona ahí en su libro La Ley y la Promesa. Ese libro está dividido en dos partes. La primera parte habla de la ley y la segunda de la promesa. Entonces, al final de la primera parte de lo que es la ley, dice algo bien bonito. Dice, la imaginación, más allá de crear cosas, dice, nuestra imaginación nos acerca y nos llena de la unión con Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que o tener todo lo material que quiera, pero si yo no veo esa unión, ese despertar de ese sueño que he caído eh, desde los orígenes de los tiempos,
voy a empezar más bien no empezar, sino voy a seguir en ese mood de estar, ¿sí? Dándole mi confianza y mi poder a la cosa deseada, a la situación, al trabajo, al dinero, a la pareja, al negocio. eh, el poder está allá. Inconscientemente se lo he cedido. Y eso es falta de cierta confianza en uno mismo. Y como lo decíamos hace rato, ¿no? Es un proceso, o sea, no es algo que logres en un mes, en 2 meses, en un año. Es un proceso continuo, porque cada manifestación consciente que estés haciendo tiene su propio proceso y te lleva por caminos diferentes, ¿sí? Pero ahí es donde tú aplicas lo que has aprendido, aplicas lo que muchísimo conocimiento que hay, no solamente de Neville, sino de muchísimos autores más, muchísimas prácticas, meditaciones, eh, afirmaciones, etcétera. Hay muchísima herramienta eh, para que tengamos ese cambio que queremos, pero el cambio, lejos de quererlo ver afuera, en mi mundo material, ¿sí? Es centrar la atención en ese cambio interno que lo debe de preceder el cambio externo, un cambio interno. Y ahí es donde entramos en esa batalla que decíamos hace rato con nosotros mismos, pero creo que ya me salió otra vez del tema, pero me lleva aquí al punto medular, eh, que es nada, no quieras que nada cambie, sino tú mismo. El momento en el que logras eso, empiezas a ver cambios afuera, comienzas a ver ciertos cambios, ciertas situaciones y te digo, no es de que tu mundo se vuelva color de rosa y todo sea perfecto y todo sea bueno. No, te vas a enfrentar a situaciones, pero tú vas a saber cómo salir de ellas. Ya no va a ser como antes que dejabas que la situación te llevara al fondo, ¿sí? Ahora tú sabes cómo moverte, sabes cómo enfrentarla, ¿sí? Y para enfrentar primero una situación externa, primero la debes de enfrentar dentro. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto suceda? ¿Quién estoy siendo yo en este momento? Porque ese momento de honestidad es el que vale. O sea, esa honestidad contigo mismo, contigo misma, de que digas, sí, yo estoy haciendo esto y no lo estoy haciendo a la manera en la que yo quiero que suceda. Darte cuenta de eso es eh, como un logro que no hay aplausos, no hay palmaditas en la espalda, pero hay una satisfacción interna, Lonia, que no hay comparación con nada. Cuando tú realmente eres honesta contigo, honesto contigo y te dices, sí, aquí estoy, lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo como debe de ser, no me estoy guiando hacia ese lugar. O sea, esa honestidad vale y vale un montón, porque una vez que lo aceptas, entonces comienzas a actuar internamente como esa persona que quieres. Y al principio pareciera como que lo haces, ay, como forzado, como, ay, es que no quiero, no me gusta, ¿sí? Pero es como los zapatos nuevos. La primera vez que te los pones como que aprietan, te molestan, no te dejan caminar, etcétera. Pero después te acostumbras, ¿sí? Y cuando empiezas a hacer este tipo de actitudes contigo mismo, contigo misma y empiezas en el día a día a practicarlas, ¿sí? A no dejar que el sol caiga sobre tu ira, sino realmente al final del día ver qué estoy haciendo, hacer ese examen de conciencia diario, en lugar de ponernos a ver TikTok o Reels o etcétera, o videos o lo que sea, sí hazlo, pero los últimos minutos del día hay que dedicarlos a ese proceso de reflexión, de introspección,
esa revisión del que hablaba Neville. ¿Qué hice hoy? O sea, realmente lo que hice hoy me acercó o me alejó de la versión que quiero ser. Esa es una exacto. pregunta que todos los días nos tenemos que hacer. Qué bueno. José, ¿has dejado un mensaje final para los que aún dudan de su poder creador? Buenísimo, así como lo has dicho, sobre todo eso que has hecho, que has dicho a lo último, que no hay nada comparado con esa plenitud que sientes, ¿no? Sí, Ah, entonces, muchísimas gracias por esta conversación de nuevo, tan reveladora, y sobre todo que nos estamos recordando que todo ocurre dentro. sí, Eh, Me ha encantado esto que has dicho, un punto más que me ha gustado mucho, la comparación. No venimos a compararnos con otros, los otros son mi espejo, son versiones de mí mismo que estoy viendo y lo único que hace más es reforzar la separación. Entonces lo que tengo que claro. fijarme es lo que hay adentro, no lo que hay afuera. Y luego lo que hay afuera, todo cambia. Así que el mundo es tu espejo. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos de nuevo en Autoplenitud y bueno, que cada uno despierte dentro de su propio sueño. Sí, sí, claro. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, este espacio. Yo encantado siempre de compartir. Me gusta, es algo que me apasiona, algo que, no sé, estos últimos 15 años de mi vida han sido en un estudio constante y permanente de Neville y otros autores, pero más de Neville. Que leo algo de él, algo diferente me resuena. Entonces, es muy bonito y sobre todo compartirlo, ¿no? Ahí alguna vez leí que el libro que tú leas no es lo que tú saques del libro, sino lo que el libro logre sacar de ti. Entonces, si tienes algo que compartir, hazlo. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, no importa que sea una frase del día, compártela con tus amigos en tu Facebook, en tu Instagram, pero si hay algo que resuena contigo, que sabes que a ti te sirve, que a ti te motiva, realmente va a haber muchas personas que lograrás tú despertar eso en ellas. Y si este proceso de despertar lo empezamos a hacer de manera individual, créeme que en un futuro no muy lejano, colectivamente va a ser, y es como está emergiendo en estos tiempos un proceso de despertar de conciencia a nivel global, que todos los días se ve por todos lados gente hablando de esto, y es eso, es despertar ese sueño en el que hemos caído desde un principio, y para despertar hay que hacerlo primero de los dientes hacia adentro, perdón, de los dientes hacia adentro, hacer ese proceso y realmente ser honestos con nosotros y no ver al otro como el otro, sino como una extensión de mí, como algo que yo he creado, y hagan esos ejercicios, hagan el ejercicio de si de verdad peleaste con tu pareja, con tu jefe, con tu amigo, con el que hayas peleado el día de hoy. Estoy poniendo un ejemplo general. Hoy en la noche, haz ese ejercicio, revisa esa escena y crea un diálogo en tu imaginación acorde a lo que tú quieres que suceda en pro del beneficio de los dos, que los dos tengan un acuerdo mutuo, bueno, feliz, próspero para ambos. Y créeme que cuando sucede, cuando tus ojos físicos lo ven, es una satisfacción, lo decía hace rato, que no tiene precio. Yo siempre he dicho y lo repito, no hay moneda que pague ese cambio interior en el que tú estás trabajando todos los días. No hay moneda que lo pague. Entonces, muchas gracias, Jonia, por este espacio, por esta oportunidad y aquí estamos a la orden siempre. Ahí me encuentran en mis redes sociales, Nevilizando, en YouTube, en Instagram, en Facebook estoy como José Luis
González, pero igual, cualquier duda, situación, pregunta, ahí estoy. A veces me tardo en responder, pero siempre respondo y a la orden. Muchas gracias, Donia. Siempre respondes, es así, sí, sí. Sí, Pues ya, ya sabemos, José. Muchísimas gracias por todo tu aporte y por tu, tu transparencia, porque lo estás contando como, como tú lo has vivido y como vas aprendiendo, pues lo estás compartiendo. Así que muchísimas gracias y espero verte pronto en el canal. claro que Chao. sí. Gracias. Bye, bye. Un abrazo.